Bien. Dejo un punto que lo tendrán ustedes, se lo voy a entregar, que es la relación. Es importante que la relación, pero esto es un poco más, me tendría que detener más, la relación entre la producción y la valoración, es la verificación racional. Partiendo de los principios, lo que sería la racionalidad intrínseca a la lógica de los hechos que se afirman y la racionalidad dialógica, porque no olvidemos que todo el proceso judicial es una relación dialógica entre las distintas partes y más. Bien, esto lo omito. Omito también el modelo probatorio y la dimensión personal e interpersonal de la causa. Simplemente sí quisiera decir que hay que evitar dos riesgos en el modelo probatorio y la dimensión. El primero es el confundir muchas veces la verdad objetiva con la subjetiva, que a veces ve a las partes en el rol de jueces en su propia, digamos, causa. No hay que confundir lo que es la verdad objetiva con la verdad subjetiva. Ojo, no porque las partes quieran engañar, que ya veremos cómo ahí puede haber una serie de supuestos, sino porque precisamente uno ahí, en un proceso, narra los hechos como él los ha vivido. No es que esté engañando, sino como él los ha vivido en primera persona. Pero nosotros no nos podemos quedar a la hora de hacer una valoración con esa verdad subjetiva de la parte. Tenemos que ir también con la verdad objetiva. Y la otra verdad objetiva la extraemos de los otros elementos de prueba, evidentemente. De ahí a veces la dificultad, desde el carácter de prueba plena que tienen solamente las declaraciones de las partes. Sería otra cuestión que aquí aparece y esta la he desarrollado y si les puede servir lo utilizan. Bien, otro punto es esa tutela institucional relativa a las medidas en la investigación, el papel que tiene el defensor del vínculo. Creo que sin negar que los cónyuges son los únicos que pueden ofrecer las fuentes de prueba, presentando documentos, testigos y demás, no olvidemos también, y no se puede disminuir, el papel que tiene el defensor del vínculo. Especialmente, si da tiempo lo desarrollaré posteriormente, el papel tan importante que tiene el defensor del vínculo en todas y cada una de las fases del proceso, porque a veces da la impresión de que el defensor del vínculo solamente es importante a la hora de preparar las animadversiones, pero cuidado, porque a veces ellos mismos lo han hecho así, porque el volumen de trabajo a veces en los tribunales es enorme. No, desde la fase instructoria, desde el momento que se presenta el libelo o el escrito de demanda hasta el momento de la fase discusoria, el papel que tiene y sobre todo también en la fase de las pruebas. ¿Por qué? Porque el defensor del vínculo ciertamente es de parte, es pro vínculo, y hay de aquel defensor del vínculo que al final de sus animadversiones se declare, y haberlo sabido, pro nullitate, esto lo sabido, ¿no? Sino sobre todo porque tiene que defender el vínculo, pero hay un término que utiliza en el latino, rationabiliter, ¿no? O sea, razonablemente apuntando aquellos elementos que en un momento determinado pueden ir tienen que ir en favor del vínculo. Por tanto, es importante, mucho más importante la figura del defensor del vínculo es en el proceso breviore, muchísimo más. Hasta el punto de que incluso ya desde la fase introductoria, cuando se presenta al obispo, no al vicario judicial, el escrito de demanda para un proceso breviore, que lo puede hacer, no se presenta, olvídense la normativa, olvídense lo que hayan leído ustedes, la mens del Papa 25 de noviembre de 2017, lo dice expresamente, el escrito de demanda va dirigido al obispo. Y entonces, pero en ese escrito de demanda ya tiene que actuar el defensor del vínculo. El defensor del vínculo en esa primera fase del proceso breviore, ¿sobre qué se pronuncia? ¿Sobre el mérito de la causa? No le corresponde pronunciarse sobre el mérito de la causa. ¿Por qué? Porque todavía no se ha admitido la causa. Se pronuncia sobre si en este caso, para un proceso breviore, se dan los supuestos del canon 1683 para que esa causa pueda ser admitida a la vía breviore. Entonces, ver si se dan los dos supuestos. ¿Qué supuestos? El primer supuesto, que es el consentimiento de las partes. El segundo presupuesto, la clara, la manifiesta evidencia de los hechos.
Por tanto, ahí ya tiene que pronunciarse el defensor del vínculo. El defensor del vínculo, evidentemente, tiene que también pronunciarse durante y tiene que estar presente en la sesión instructoria, en la única sesión instructoria, o dos, puede haber también que lo admite, también, y en la fase, evidentemente, discusoria. Fíjense con una diferencia. Cuando se habla del proceso breviore, se hace una distinción, mitis iudes hace una diferencia entre las partes privadas y las partes públicas. Las partes privadas, cuando se llega a la fase discusoria, pueden, si quieren, presentar sus defensas, pero no es obligatorio. En cambio, las animadversiones del defensor del vínculo son obligatorias. Creo que intentaremos volver sobre este argumento cuando se hable de la valoración son obligatorias, no son facultativas como las defensas en la parte breviore, ¿no? Como después también en el hecho de que se pueda apelar una sentencia, y la sentencia del obispo, y desmitificar aquello que dice, no, pues cómo va a saber un defensor del vínculo, va a apelar contra la sentencia de su obispo y después va a buscar el obispo cuál es el último pueblo de la diócesis así, y el más, y ahí lo va a destinar in eternum a la Siberia pastoral, ¿no? Esos son términos. O como en el mundo anglosajón, aquí no hay ningún mundo anglosajón, se acaba de decir, saben que se ha pronunciado, el Santo Padre ha firmado ya una sentencia, ¿no? Una sentencia, y entonces pues a uno se le ocurrió decir que ciertamente esa sentencia no era correcta. ¿Por qué? Porque al final de la sentencia no se dice que la sentencia puede ser, por tanto, recurrida. La pregunta sería, ¿puede ser recurrida, puede ser apelada una sentencia del Papa? Canon 1404, prima sedes anemine judicatur. No puede ser juzgada. Y esto ya viene desde la Edad Media, desde de San Gregorio Magno, después Bonifacio VIII, y después lo recoge el Concilio Vaticano I, lo recoge también contra precisamente el liberalismo. Por tanto, también se tiene que ir claro que el defensor del vínculo puede apelar. ¿Podría apelar el defensor del vínculo contra una sentencia del Papa? Pues no. Ni el defensor del vínculo, ni hay ninguna otra opción. Bien, dejo esto a un lado. Paso quizá al tema de... Ya tenemos, bueno, ya es la hora. 5 minutos más y reducimos esto. Que sí que me parece que era importante, quisiera citar, unos criterios de psicología judicial para valorar la declaración, sobre todo la declaración de las partes, ¿no? Me parece que es importante. El primer criterio de esa psicología judicial sería que el testimonio no se limita ni a presentar una fotografía de un hecho acaecido, es decir, con esa elocuencia, ni tampoco a exponer recuerdos neutrales, sino que el testimonio es el resultado de una elaboración, de una representación que la persona ha tenido en el pasado. Y por eso es importante, porque a veces decimos, no, esta persona nos está engañando. No, no necesariamente. Porque a veces la misma psicología, la persona está reproduciendo un hecho que ha habido en el pasado desde una realidad concreta presente. Por tanto, ¿qué ocurre? Fíjense que aquí entra evidentemente en juego un elemento psicológico. La memoria conserva eventos y la memoria los recuerda y los hace actuales, pero también de manera que conservan una cierta relación, no total relación, con hechos acaecidos, originales. Por tanto, es importante el primer criterio. Otro criterio de psicología judicial, a la hora de valorarlo, es otro modo de fijar los recuerdos. Nos damos cuenta que las personas que van allí, cómo recuerdan a veces los hechos. A veces los olvidan porque han sido circunstancias muy duras dentro de su propia vida, sobre todo cuando se trata a veces de incapacidad psíquica, cuando se trata de infidelidad, se quiere impedir, ¿no? El hecho de fijar, o el modo de fijar los recuerdos en la memoria, es el fenómeno del olvido. Hay personas, esto psicológicamente nos ocurre a todos, nosotros tenemos una memoria a veces también selectiva, es decir, aquello que nosotros, esto de las pocas cosas que Freud acertó, es decir, cómo de nosotros tenemos un poco una memoria selectiva, que es un poco de autoconservación. Eliminamos aquellos recuerdos que nos hieren, que nos hacen daño, ¿no? Y los suprimimos
¿no?, de nuestro archivo y nos quedamos solamente con una serie de recuerdos. Eso no quiere decir que cuando nosotros, una persona, te das cuenta de, bueno, esta persona, ¿cómo obvia este hecho tan significativo e importante? ¿Es que nos ha querido mentir para esto? No, no. Es que esa persona a lo mejor ha olvidado. Es el fenómeno de la memoria que precisamente hace que hechos que son de una manera duros en su vida, de una manera inconsciente, los descarta. Otro principio sería: la valoración de las pruebas está condicionada en gran medida al modo en que éstas se han producido y concretamente por el método del interrogatorio y la verbalización que se ha hecho. Por ejemplo, si el instructor no pide a la parte o a los testigos una respuesta objetiva de sus afirmaciones, por ejemplo, los nombres, tiempos, hechos concretos, no es que la persona lo haya querido omitir expresamente, es que a veces, repetimos, es la negligencia del instructor que no pregunta estos hechos, cuál es el nombre, cuándo ha cadecido, tiempos, etc. O la indicación de la fuente del conocimiento. O no se realizan contestaciones de las declaraciones discordantes. ¿Cuántas veces uno afirma, el otro niega? Bien, pero a veces nos hace el instructor no hace una confrontación, pero una confrontación no entre las partes, evidentemente llamarlas conjuntamente, sino entre lo declarado por uno y lo declarado por el otro. Otro criterio de psicología es la fuerte convicción sobre un hecho que pueden tener una determinada persona o sobre una determinada interpretación de hechos. Y fíjense que esta determinada interpretación de los hechos o convicción de un hecho puede ser compatible con la posibilidad de que está declarando erróneamente sobre unos hechos, pero lo está haciendo en buena fe. O sea, no es incompatible. Porque muchas veces decimos, está construyendo la causa, o esta persona ahora, donde digo, ahora digo Diego. No necesariamente. Eso, desde el punto de vista de la psicología judicial, es perfectamente compatible. Otro aspecto es la credibilidad de la parte. Se refiere tanto la de credibilidad a la dimensión intrínseca como a su dimensión extrínseca. ¿Y eso de dónde se deduce? De la coherencia interna. Eso se ve, por ejemplo, cuando hay ¿qué ha dicho en el libelo? ¿Qué ha dicho en la deposición, en la primera declaración? En el caso de que haya una segunda instancia, se ve esa coherencia interna. Si lo que aparece ya, que evidentemente después se puede explicitar, se puede completar, se puede integrar, ¿no? Pero evidentemente esa credibilidad, tanto intrínseca como extrínseca, se deduce esa coherencia interna. Y por último estaría la credibilidad mayor, proviene de un análisis en la valoración que hay que hacer interno de las afirmaciones en relación a los hechos probados. Por tanto, aquí iba a hacer algún comentario sobre acerca del cambio que ha habido, solamente lo enuncio, simplemente porque es una de las cuestiones nuevas que se preguntaban algunos del canon 1678, ¿no?, que modifica al canon 1679, es decir, si puede constituir prueba plena las declaraciones de las partes. Si nosotros vamos a la sustancia, tanto del canon 1678 como del 1679, no cambia. En sustancia prácticamente es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está avalado, se habla de testimonios de credibilidad, indicios y adminículos, ¿no? La diferencia que también tenemos que tener con los indicios y con los adminículos. Aquí lo van a tener ustedes también en el texto, por lo tanto lo van a poder ver. ¿Lo quieres mencionar? Lo mencionamos. Bien, entonces eso es importante para aquellos que se dicen. Primero, tres aspectos. Las declaraciones de las partes. Primero, en vía ordinaria, por sí mismo, no constituyen prueba plena, por sí mismas. ¿Pueden constituir de una manera excepcional prueba plena? Sí, pero nos dice el texto, tiene de mitis los testimonios de credibilidad, indicios y adminículos. Fíjese, ¿qué son los testimonios de credibilidad? Son aquellos que, aunque no tengan un conocimiento de los hechos, es decir, sobre la cuestión del mérito de la causa, ellos no conocen la causa, sin embargo, estas personas pueden dar, a falta de una prueba plena sobre estas noticias del mérito de la causa, dan un testimonio sobre la honestidad, la credibilidad de los cónyuges, que hace y refuerza
la declaración de la parte. Por tanto, no solamente es lo declarado por la parte, sino también por esos testimonios de credibilidad. Cuidado, porque ¿cuántos tribunales el tema de los testimonios de credibilidad, y no solamente en los procesos judiciales, también, desgraciadamente, en los casos de matrimonio rato y no consumado, donde hoy sabemos que el matrimonio rato y no consumado, cuando se va por la vía, hay dos argumentos, ¿no?, que es el argumento moral y el argumento físico. Hoy en día, en la cultura en la que vivimos, el argumento físico prácticamente es casi inexistente. Yo soy comisario allí, ¿por qué? Porque en la cultura hedonista que hay, pues la gente no llega para plantearse la virginidad, entonces el argumento físico no existe. Tenemos que ir siempre por el argumento moral. ¿Cuántas veces, cuántos tribunales no presentan y no piden al párroco o a un sacerdote que conozca a estas personas un testimonio de credibilidad? En las causas, por ejemplo, cuando se trata de simulación y cuando muchas veces sabemos que, sobre todo, una exclusión de una fidelidad, donde no fácilmente la otra parte va a admitir que ha sido infiel. Y, sin embargo, el testimonio de credibilidad es importantísimo. ¿Por qué? Porque se trata de personas que tienen una fuerza y un valor desde el punto de vista moral o por la función que ejercen en la vida eclesial, que evidentemente refuerza las declaraciones, no el mérito de la causa, sino refuerza la credibilidad de la parte. Indicios. Los indicios sí tienen una relación directa con los hechos, a diferencia de los adminículos, ¿no? ¿Por qué? Porque los adminículos se relacionan solamente indirectamente con el factum probandum, es decir, con el hecho que hay que probar, mientras que los indicios son hechos ciertos de los que se puede deducir otros hechos que han aparecido ahí que no han sido directamente probados. De ahí la fuerza, es decir, un hecho que no ha sido directamente probado, sin embargo, con el indicio es un hecho que ayuda a ese hecho que no ha sido probado a darle una mayor fuerza y una mayor solidez. Por lo tanto, es un elemento de prueba no inmediata, sino mediata, pero es un prueba directo, porque se trata sobre el hecho. A diferencia de los adminículos son elementos que ayudan y que sostienen la prueba. Tienen valor los testimonios de credibilidad, las cartas testimoniales, atestados de religiosidad. Las circunstancias personales también son adminículos. Raramente veo, a veces en las sentencias, cuando son un poquito débiles, que citen estas circunstancias personales. Es decir, un adminículo es la religiosidad, es la cultura, es el modus vivendi, el motivo que impulsó también a la parte para introducir una causa de nulidad matrimonial. Esos son adminículos que a la hora de valorar el conjunto de las pruebas, evidentemente, cuando esos hechos no han sido probados claramente, tienen una mayor fuerza. O aquellas también circunstancias no solamente personales, circunstancias objetivas que constituyen también adminículos, como las situaciones creadas por el comportamiento de una persona, por ejemplo, el hecho de un embarazo, los litigios, las peleas, las diferencias que ha habido durante el noviazgo, ¿no? Por tanto, estos serían los adminículos. ¿Sí puede tener fuerza plena? Evidentemente que puede tener fuerza plena, pero esa fuerza plena tiene que estar avalada por indicios adminículos. Si ustedes van y hiciéramos una lectura comparada entre los dos cánones, nos damos cuenta que en la sustancia prácticamente es lo mismo. Disculpen, muchas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer así de palabra o también si quieren escribir y pasar el papelito, con gusto. Gracias, monseñor. La pregunta es, la razón por la cual no se reciben como testigos a los hijos adultos de las partes, ¿es porque se trata de una prueba ilícita o son razones meramente morales que finalmente están involucradas en la ilicitud? No, o sea, ciertamente no constituye en ningún caso una prueba ilícita. De hecho, ha habido procesos en los que algunas de las partes han presentado como testigos. La dificultad, ¿dónde está? En valorar el valor, qué valor puede tener esa declaración. Porque si resulta que ese hijo es el hijo que está viviendo con una de las partes
digamos, que ha solicitado la nulidad del matrimonio, evidentemente, hasta qué punto puede ser objetivo. Y luego también por una cuestión, también el derecho trata de salvaguardar también la cuestión personal. Para un hijo, tener que declarar en una situación donde tiene que escuchar cosas de los padres en un sentido o en otro, es evitar, sobre todo por la falta de objetividad. No es que no podemos hacer también automáticamente que como eres hijo no puede ser objetivo en la relación de los hijos. Se pueden y se han aceptado testimonio de los hijos, pero, y por tanto es lícito, y por tanto un juez a priori no puede excluir si una de las partes dice yo quiero presentar a mi hijo como prueba. Por ejemplo, en un caso quiero recordar una cosa que nos llegó a nosotros, de una exclusión de la fidelidad, donde precisamente quien descubre la infidelidad de la otra parte era el hijo, que sabía, y ese hijo vivió durante un tiempo un problema enormemente interno. A veces por eso se les trata también de un poco de... ¿Por qué? Porque veía esto, pero no quería denunciar a su madre porque no quería que se produjese una ruptura, hasta que al final el padre, cuando ya se consuma la separación, lo presenta como testigo, y en ese sentido fue un testigo directo importante. Pero digo, siempre es una prueba lícita, y a veces lo que habla el Código es la no conveniencia de que los hijos... ¿Por qué? Porque los hijos sí son de parte, y normalmente son de parte en razón de uno de los dos, pero no se les puede excluir absolutamente. Porque en algunos ¿Quedaría casos, a criterio del auditor recibirlo o no? No, yo solamente creo, bueno, queda el dominus causa, el señor de la causa es el juez, no el auditor y el instructor. El instructor, si no tiene ahí una razón grave por la que no desea admitir ese tema, tiene que justificarlo, tiene que motivar. ¿Por qué? Porque uno, en este caso, uno como abogado puede insistir, yo creo que... Ahora, lo que sí tiene que valorar, pues se puede hacer, es decir, ¿qué es lo que sabe el hijo? Para ver si vale la pena o no vale la pena. Porque a veces, es decir, exponerle simplemente, que es esto otro de los casos concretos, muchas veces, por ejemplo, que en el proceso breviore sí que aparece de una manera mucho más clara. Es decir, no bastaría en un proceso breviore con que los testigos sepan 4 casos o cuatro banalidades. No, si no saben, o que sea en tiempo sospechoso. Esos testigos que no se presenten, por ejemplo, para un proceso breviore, ¿no? Entonces, es importante decir, si ese hijo lo que se puede hablar, el juez, el instructor, puede verlo, decir, bueno, vamos a ver, los hechos, que de alguna manera, ojo, pero también sin prejuzgar, atención en esto, porque el hecho de que puede llamar al abogado para ver la oportunidad o no oportunidad de aceptarlo como testigo, no significa que ya tiene que hacer ahí un tercer grado, porque entonces ya estaría de alguna manera prejuzgando la causa. Pero sí es importante ver si conoce elementos que pueden aportar al mérito de la causa, hechos muy relevantes, fíjense, que podían servir para un proceso breviore. Imagínense en un caso de exclusividad que es el hijo el que ha sido testimonio y que durante tiempo ha estado... Pues claro que sí, no solamente puede, sino que debe. Pero también la Iglesia en ese sentido, yo creo que el derecho canónico, porque no estamos en el ámbito del derecho civil, trata también de mantener un poco por la cuestión del sentimiento. O sea, no es lo mismo un testigo, un amigo, un primo, que un hijo, donde la parte emotiva, la parte emocional, incluso la parte a la hora de manifestar las cosas desde el punto de vista de la subjetividad es mucho más fuerte. La subjetividad está presente en todas las declaraciones, pero en un hijo es mucho más fuerte que en otros testigos. Se puede llevar un juicio. Rebeldía, en el sentido, ¿me puede explicar qué quiere decir rebeldía? Ausencia, bueno, hay que distinguir en el sentido, porque la rebeldía, quiero entenderlo, es decir, donde la parte se opone o simplemente no quiere colaborar, la rebeldía no quiero colaborar con el proceso. A un caso distinto sería que la parte no se desconozca el paradero, y por lo tanto, si en esos casos se puede ir adelante con un proceso. Con un proceso ordinario, evidentemente sí se puede ir, independientemente de cuál sea la postura procesal que adopte
la parte demandada, sea de someterse a la justicia del tribunal, sea de oponerse a la justicia del tribunal, sea simplemente de no querer saber absolutamente nada, es decir, yo no quiero saber nada del proceso, o estar declarada ausente, en el proceso ordinario, no hay ningún problema, sigue adelante. Lo único es, si es porque hay un paradero desconocido y no hay ninguna posibilidad de obtener la dirección, se hace mediante, como saben ustedes, mediante el código, se tiene que hacer mediante dicto. ¿Para qué? Para salvaguardar el derecho a la defensa. Pero, evidentemente, así se puede. En cambio, por ejemplo, en un proceso breviore, no me quiero meter porque sería otra cuestión, en un proceso breviore no se podría hacer nunca. No hagan ustedes, porque incluso sé que hay canonistas, y yo los respeto y están en su derecho, de decir, el consentimiento implícito. ¿Cómo dicen ese consentimiento implícito? Yo he comunicado el escrito de demanda a la parte no me ha respondido, entonces, como no ha dicho lo contrario, implícitamente el silencio lo interpreto. No, yo quiero entender que el consentimiento tiene que ser un consentimiento explícito de la parte. Por lo tanto, en un proceso breviore, no, en un proceso ordinario, evidentemente sí. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Manuel, vicario judicial de la diócesis de Girardota en Colombia. Nosotros tuvimos un caso al respecto donde el hijo participó y se le hizo la claridad que él declaraba en favor de la verdad y que no se está demandando en el proceso matrimonial al uno o al otro, sino que se declara la validez o invalidez del matrimonio, para no ponerlo en contra de sus padres, sino en favor de la verdad que se busca esclarecer durante el proceso de nulidad. Hay una cosa, sobre todo con las causales de nulidad del Canon 1095, que refieren a la incapacidad, y se ha vuelto la pericia casi que una obligación. ¿Es realmente necesaria y obligatoria si los testimonios, si muchas pruebas aportadas terminan siendo consistentes, creíbles, que se haga la pericia? ¿O en algunos casos, debido a la jurisprudencia, se ha obviado o se ha dejado de lado la pericia? Muchas gracias. Mañana abordaremos esto. Yo siempre digo, el anterior canon 1680, canon del Mitis Judes 1679, dicen expresamente la obligación que hay de practicar una pericia psicológica cuando se trata de un caso de incapacidad psíquica o de impotencia. O sea, el Mitis no ha modificado absolutamente. Otra cosa, dice también, a no ser que se considere inútil practicar una pericia. Esa inutilidad, ¿cuándo se podría dar? ¿Cuándo se podría producir? Cuando tienes una documentación clínica. Por ejemplo, si tienes una documentación clínica que la parte ha tenido informes psicológicos o psiquiátricos de ingresos que ha tenido la parte en un centro donde hay un diagnóstico de la enfermedad que padece o la anomalía de tiempos, gravedad, origen, anamnesis, evidentemente eso lo hace inútil. ¿Por qué? Porque ya existe una documentación clínica importante, ¿no? En el caso de que haya una pericia privada de parte, aquí ya, mañana lo diremos, mutatis mutandis, se puede aceptar y se puede admitir. ¿En qué casos? Por ejemplo, la jurisprudencia de la Rota Romana no, digamos, admite la posibilidad de que no se produzca en un caso de un 1095-2 una prueba pericial, cuando se trata, por ejemplo, de un embarazo no deseado. Es decir, cuando dentro de la discreción de juicio, quizá tendremos oportunidad de hablarlo, en la vertiente, hay dos vertientes, la capacidad crítica, la capacidad deliberativa, es decir, cuando la falta de libertad interna en esa persona, o sea, esa persona tiene una capacidad de raciocinio, y de entender y de razonar, pero puede darse que esa persona en esas circunstancias concretas, un embarazo, no el embarazo, pero atención, no el embarazo en sí mismo, porque eso no sería suficiente, sino que con una serie de circunstancias, pues no es lo mismo un embarazo de una persona, hoy en día en la cultura donde ya todos admiten, que por ejemplo una cultura de los militares, ¿no? Donde el sentido del honor, no es lo mismo en una gran ciudad, metrópolis, que en un pueblecito donde todavía tiene una cultura mucho más familiar, donde es un desagravio para la familia, es un señalar familias mucho más tradicionales, ¿no? Evidentemente la incidencia interna que sufre esa persona es distinta.
es distinta en otro contexto. Entonces, por lo tanto, en esos casos se podría obviar, se obvia porque, entre otras cosas, la pericia no va a sacar ningún elemento que diga que esa persona. Sí sería interesante que se hiciera la pericia psicológica, incluso en esos casos. ¿Por qué? Porque nos puede dar a entender cómo esa persona, aun sin tener una anomalía o un trastorno de tipo psíquico, en esas circunstancias concretas, un embarazo, una familia así, en un contexto social X o con unas convicciones morales o religiosas tales, puede incidir que anule su libertad. Pero, ojo, no, porque también he oído a algunos que ahora ya piensan que con esto de esta reforma, que incluso las alocuciones del Santo Padre, de San Juan Pablo II, del 87 y del 88, han dicho que, bueno, que eso ya está obsoleto. No está obsoleto. Eso es magisterio. Y claro que sigue vigente, es el tema de la anomalía. Entonces, cuidado no caer tampoco en ese sentido. Una de las cosas también, permitan que hago un paréntesis, no se presente nunca un proceso breviore por una incapacidad del 1095-2 por la cuestión de la falta de libertad interna, sin pericia. Porque ha habido tribunales, vamos, no estoy hablando en teoría, que yo trataba de publicar un proceso breviore en los cursos que organizamos y dije a algunos tribunales, oye, mandarme algunos de los procesos breviores que habéis hecho. Y se los tuve que mandar de vuelta con una otra, decir, oye, no hagáis, no se puede hacer un proceso breviore de un 95-2 por eran todos falta de libertad interna sin pericia. O sea, ¿dónde está la evidencia? O sea, otra cosa es decir, el matrimonio puede ser nulo, pero en un proceso breviore, evidentemente, que no se admita nunca eso. El artículo 56, en parágrafo 5 de la Dignitas Connubii, dice así: si en algún caso particular no tuviera nada que proponer o exponer razonablemente contra la nulidad del matrimonio, estamos hablando del defensor del vínculo, puede remitirse a la justicia del tribunal. Pero si percibe subjetivamente el defensor del vínculo que las declaraciones de los testigos, algunas otras pruebas, están instruidos los testigos por el abogado, por quien tiene a su cargo el asunto y que está ayudando al demandante, sus observaciones tienen que ser objetivas. Entonces, ¿cómo puede evitar, teniendo la percepción subjetiva, cómo puede evitar que se llegue a la declaración de nulidad cuando pues hay muy sospechoso, una perfección muy sospechosa de la vinculación de todas estas pruebas? ¿Cómo le hacen? Miren, una de las cosas que don Carlos dice es válido para el defensor del vínculo, es válido para los abogados, es válido para el juez. Cada uno a la hora de hacer restrictus, animadversiones, sentencia es actis et probatis. Hay de aquel que sea el defensor del vínculo porque diga, no, es que yo psicológicamente es que yo intuyo que esa persona está haciendo en base a elucubraciones que no aparecen en las actas. O sea, porque una persona puede intuir que esta persona ha encaminado o ha instruido a las partes lo que tienen que decir. Lo tienes que hacer y desmontar, en el sentido de argumentar y valorar, es decir, ¿cómo? La valoración. Claro, eso es más fácil, porque si el defensor del vínculo está en las declaraciones, a la hora de ver esa coherencia y esa coincidencia, es fácil. Pero lo que nunca se puede hacer, y eso a veces lo han hecho incluso en sentencias, y esto es gravísimo, ¿no? Cuando se va a hacer una interpretación de algo que no está ni en las actas y que no está aprobado, porque eso sí que no tiene ningún valor. Entonces, claro, el defensor del vínculo en ese sentido está, pero el defensor del vínculo estás atado a decir, bueno, a mí me da un olfato de que estos, por los amigos que son y tal, pero claro, de las actas y lo que está, yo no puedo deducir, o sea, no puedo hacer esa afirmación. ¿Por qué? Porque si se hiciera esa afirmación, el defensor del vínculo, o viceversa lo hiciera, o sea, no tiene ningún valor probatorio.
y por tanto no debería ser tampoco considerado en el sentido del juez a la hora de determinarse en un sentido o en otro, pro vinculo o pro nullitate. Entonces, siempre nos tenemos que ajustar a lo que está en las ex actis est probatis, ¿no? Que el principio de lo que no está en las actas no está en el mundo. Y eso es. Claro, eso a veces nos limitamos. ¿Por qué? A nosotros a veces nos ha ocurrido a la hora de una sentencia, digo, en algún turno rotal, que alguno de los jueces decía, no, pero es que es claro de que este pobre hombre y tal. Digo, sí, ahora tú hazme la sentencia cuando evidentemente yo puedo intuir. ¿Por qué? Por eso es que en el ámbito del derecho no podemos actuar nunca, ni por una presunción, ni por una... O sea, si son presunciones hominis, presunciones legales, eso es otra cosa. Por presunciones, por intuiciones, por emociones, porque pensamos... No, porque esto no tiene ningún valor y eso es tremendamente, peligrosísimo. Es lo que está en las actas. De ahí la importancia que tiene de que se haga una buena instrucción y que en esa instrucción, sí, le viene ese olfato al defensor del vínculo de que ahí hay algo que está, ahí es donde tiene que intentar desarmar. Y luego, en las animadversiones, es decir, las incoherencias, la no correspondencia, pero también es el papel tan importante que tiene el defensor del vínculo. ¿Cuántas veces las defensas del vínculo, no lo digo aquí con respeto, digo incluso en grandísimos tribunales de la Santa, es para cogerlas así y al cestino, que dicen allá? ¿Por qué? Porque es como dice, en italiano dice cola incola, o sea, taglia incola, o sea, corta y pega. Y no hacen una valoración de esto para poder desmontar efectivamente las afirmaciones, lo que aparece ahí en las actas. Pero nunca se puede ir más allá de lo que está en las actas y lo que está aprobado. Porque te digo, a mí una vez el juez dice, no, es que es que yo veo claro que esta persona ha sido engañada. Y dije, pues mira, yo no llego tan lejos con esa psicología de trasladarme a 10.000 kilómetros donde vive esta familia y pensar, a veces, pues sí, emocionalmente como estás viendo una película. Ves una película y a cada uno le produce emociones distintas. Cuando nosotros estamos leyendo las actas y claro, no hemos tenido un contacto con las personas, los sentimientos y las emociones, pero claro, una sentencia no se puede dictar o unas animadversiones no se puede, en razón a emociones, a sentimientos, a presentimientos, lo que está en las actas. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener ningún peso jurídico a la hora de valoración. Agradecemos a Monseñor Arellano, Alejandro, gracias. Luis, también agradecemos su participación. Mañana retomamos nuestras actividades a las 9:30 de la mañana. Empezamos con nuestra primera conferencia. Los que quieran llegar un poquito antes, normalmente ahí hay un poquito de fruta, café, sean bienvenidos. También si durante el transcurso van surgiendo preguntas, pueden anotarlas y hacérnoslas llegar, que iremos respondiendo conforme el tiempo nos vaya proponiendo. Gracias a todos, buen provecho y buenas tardes. Si alguien quiere un horario, aquí con Nadia pueden recogerlo.